Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestra serie de webinars Mujer, Caribe y Ciencia de la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia. El día de hoy estaremos conversando sobre mujeres geógrafas caribeñas que estudian la ruralidad. Tenemos a dos doctoras caribeñas, cordobesas para más señas, acompañándonos en esta conversación, que contará con mi moderación, que soy otra mujer caribeña que se está formando en la ciencia. Soy licenciada en Ciencias Sociales y estudiante de lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la Universidad de Córdoba. Soy joven investigadora centrada en temas relacionados con la investigación educativa y el empoderamiento de mujeres rurales. Y a continuación, las invitadas. Nuestra asociada Rosa Inés Babilonia Ballesteros, nacida en Lorica, Córdoba, y geógrafa cordobesa. Doctora en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia y geógrafa profesional de la Universidad de Córdoba. Su trayectoria académica se destaca por el interés en la investigación de las dinámicas territoriales del espacio rural, especialmente en Colombia, Chile y Brasil. Experiencia profesional en ordenamiento y planificación territorial en Colombia y República Dominicana. Ha trabajado con comunidades indígenas en Córdoba, Sucre y Antioquia y estudiado, entre otros temas, las trayectorias migratorias de mujeres haitianas en San Bernardo, Chile. Desde el 2011 ha estudiado poblaciones campesinas en Colombia y Chile desde la geografía. Actualmente es directora de la revista Entretejiendo Eneas y se dedica a la docencia e investigación universitaria. Y la invitada, Marcia Pertús, mujer monteriana y geógrafa feminista, doctora en geografía de la UNES Brasil, magíster en desarrollo territorial de América Latina y el Caribe de Territorial UNES Brasil, geógrafa de la Universidad de Córdoba. Se ha dedicado al estudio de la violencia, el conflicto y la tierra en Colombia y América Latina, a la investigación y el trabajo con mujeres, comunidades campesinas y étnicas y movimientos sociales. En los últimos años desarrolló proyectos de investigación comparados en Brasil y Colombia y realizó su pasantía de investigación doctoral en el programa de doctorado de estudios feministas en la UNICACH México. El escenario es de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Mel, ¿nos puedes compartir pantalla, por favor? A nombre de Rosa Babilonia, muchas gracias a los estudiantes cordobeses que se están sumando a este espacio de conversación y un saludo especial a mi compañera y amiga Marcia Pertus. Saludos cordiales también a la Asociación de Mujeres Caribeñas que nos abre este espacio, Caribeñas en la Ciencia, que nos abre este espacio también para compartir un ratico de diálogo. Saludos muy especiales también a mi querida amiga y compañera de trayectoria Rosa por esta especial invitación y a la estudiante Melanie pues, también que se suma a la mediación de la mesa y claro, pues a los queridos estudiantes también que se van sumando aquí. Adelante, pues, Melanie, creo que ahorita es contigo también. Bueno, entonces vamos a empezar con este webinar de mujeres geógrafas caribeñas que estudian la ruralidad. Conversemos entonces primero, ¿desde dónde se sitúan ustedes como caribeñas para hacer investigación? Y Melanie, si nos puedes ayudar colocando la presentación, porque vemos así como en extenso el PowerPoint, pero no está presentando. Voy a intentar presentar otra vez porque ya lo tenía así. Entonces. Sí.
Bueno, ahí vemos la pantalla. Por favor, los que están con nosotros acompañándonos y en el chat nos pueden escribir si están viendo la presentación. Junto con Rosa, pues conversando sobre la invitación y cómo abordar la temática. Pensábamos, ¿no? ¿Qué es ser mujer caribeña y cómo nos encontramos como mujeres caribeñas en esta trayectoria dentro de la geografía, pero también gracias, Lady, y también, ¿no? De vivir el Caribe desde unas experiencias situadas muy propias y muy diferenciales que si bien se encuentran en ciertos puntos y ciertos momentos de la vida y la propia trayectoria académica, pues van a marcar, ¿no? Cómo abordamos estas geografías, ¿no? De estudiar la tierra, el campo, el territorio, las ruralidades. Entonces, para quienes nos están acompañando y quienes posteriormente nos acompañarán asistiendo al webinar, pensamos este espacio también como un conversatorio, más allá de repente entrar a algunos debates de cuño más teórico, ¿no? Creo que podríamos en otro escenario también hacerlo, pero aprovechando que este también es un espacio de encuentro y que nos situamos también desde el encuentro y desde el pensamiento colectivo y de ser muy compañeras en esa caminata, desde donde construimos las geografías que nos pensamos, que nos soñamos, desde la colectividad. Entonces, para responder esta pregunta, ¿desde dónde nos situamos como caribeñas para hacer investigación? Quisimos compartir con ustedes también un poco de dónde surgen las inquietudes para estar haciendo, ¿no? Y reconociéndonos como mujeres caribeñas que hacen estas geografías muy propias también, ¿no? Entonces, si puedes pasar la presentación, Melanie, gracias. A la próxima diapositiva. Ya pasé, no se ve allá reflejado. No, todavía no se nos ve reflejados. Ah, bueno, por acá Ana María no. Eso, perfecto. Bueno, entonces nos decía, les comentaba, ¿no? Compartir un poco de esta experiencia, desde dónde nos estamos situando para pensar las geografías que hemos venido construyendo también desde la colectividad y desde el ser compañeras en este pensamiento. Nos preguntábamos inicialmente cuál Caribe, ¿no? Porque ser mujer caribeña, en nuestra experiencia propia, también es ser mujer caribeña en un contexto eh, latinoamericano y en un contexto internacionalista también. Entonces, pensando también en la propia multiescalaridad que tanto hablamos en la geografía, ¿no? Con Rosa conversábamos, con nuestra querida doctora Rosa conversábamos, pues cuál Caribe, ¿no? Ambas somos mujeres sinuanas, pero también en un sinú que es un sinú amplio y vasto y que tiene sus propias particularidades. Entonces, una sinuana de Montería, ¿no? Que ha vivido como atravesada con esta relación del río y de la tierra y de una experiencia muy cercana de la tierra por venir de una familia campesina. Y bueno, ya Rosa en el diálogo pues nos estará comentando también desde dónde viene, ¿no? Este reconocimiento de ser una mujer caribeña y también sinuana. Y aquí en esta fotografía, desde una experiencia muy personal, donde yo entiendo que también se construye la investigación y se produce el conocimiento, les presento a mi familia materna. Acá vemos entonces abuelos, abuela, tíos, tías, tíos, tía abuela, a mis primos, a mis hermanas. Y siempre traigo a colación esta fotografía porque mi primer contacto con la idea de la tierra fue a través de vivir el campo con mi familia materna, ¿no? Y esto me sitúa de una forma muy particular, no solamente para pensar la realidad que también atraviesa el campo, no solamente pues en el escenario cordobés, caribeño, colombiano y latinoamericano, sino también para pensar el campo desde mi propia experiencia de vida, ¿no? Cómo esa experiencia familiar y una relación muy profunda con la tierra, con el campo, con la soberanía alimentar, con una familia sustentada,
principalmente con mujeres que tuvieron que emigrar del campo para convertirse entonces en empleadas domésticas en la ciudad a muy temprana edad, va marcando mi experiencia de mundo y desde donde yo me sitúo o me posiciono para estudiar las realidades que he venido estudiando en la geografía y que me han aproximado cada vez más a pensarme desde el colectivo también como una geógrafa feminista que se interesa entonces por el estudio no solamente de la tierra y de esa relación profunda del campesinado con la tierra o del campesino y la campesina con la tierra, sino también todas las violencias, ¿no? Que vienen a atravesar esa relación. La próxima, Mel, por favor. A mí me llega el microsegundo para pasar la presentación. Entonces, Rosa, porfa, te cedo la palabra. Bueno, yo no estoy viendo la imagen que ustedes están viendo, ahora sí, muchas gracias. Bueno, en este relato de preguntarnos cuál Caribe, Marcia nos contaba que ambas somos cordobesas y ambas somos del Sinú. Y en ese orden, las trayectorias de vida marcan mucho las elecciones y las preferencias que en el camino vamos indagando. La anterior, por favor. En este sentido, pues queremos también expresarles de dónde nosotras venimos, manifestando nuestro interés y qué Caribe empezamos a observar en nuestras experiencias. La fotografía que están observando es una fotografía del patio de mi casa en un corregimiento que se llama Campo Alegre. La señora que está asomada es mi mamá, una mujer campesina de Campo Alegre, y los niños que están alrededor, pues yo soy la más grande que está en la fotografía. Los niños que están a mi alrededor son, por un lado, mi hermano menor, el que tiene la bermuda de color azul, y los otros dos niños son Jennifer y Pablito Jr., que vinieron desplazados de la violencia del Urabá y se asentaron en unas tierras que eran de algunos de nuestros familiares, las cuales después de la década del 90, esta fotografía es del año 1997. Mi hermanito tenía 3 añitos apenas. Yo la recuerdo muy bien y la casa que ven al fondo es la casa de Jennifer y de Pablito Jr., los hijos de Adriana y Pablo, que vinieron desplazados del Urabá. Entonces mi vida discurre alrededor de ser de ciénaga y monte, porque mi madre es de zona rural, de sistema colinado, margen izquierda del río Sinú, en Lorica, y mi padre, hombre cienaguero, margen derecha del río Sinú. Entonces soy campesina de ciénaga y monte, así me defino, porque algunos tiempos de mi vida discurrieron en Campo Alegre y las vacaciones siempre discurrían hacia Ciénaga Grande en Corregimiento de la Subida, que sería más adelante mi área de estudio de la tesis de maestría. Soy hija de campesino, nieta de campesino. Entonces, digamos que el Caribe que yo conozco en este contexto es un Caribe fluvial, un Caribe cenagoso, un Caribe que media sus relaciones a partir de los sistemas productivos que emergen de contextos y ambientes como el río y la ciénaga. Y en la siguiente imagen les quiero mostrar también cómo este Caribe que yo conocí desde que recuerdo y tengo memoria, es un Caribe que me ha marcado por la trayectoria de vida de mis abuelos. En la siguiente imagen, Melanie, por favor, vamos a identificar a 3 personajes que influenciaron mi interés por lo rural y que me mostraban el Caribe de una forma muy natural, que eran, pues, por un lado, mi abuela materna, con quien crecí, que se llama Margarita Doria Doria, oriunda de zona rural de Lorica, en un corregimiento que se llama Cotocá, asentado en todo el borde del río Sinú. Y mis abuelos paternos, José Miguel Babilonia Ballesta, de una trayectoria migratoria interesantísima también. Nunca, según recuerdo sus historias de niña, se asentaron en un solo lugar. Sus hermanos y sus tíos y sus papás siempre buscaban el agua como el espacio donde interactuaban y desarrollaban la vida. Y él era una persona que se dedicaba a la transhumancia de ganado, desde Córdoba hasta Antioquia. Y también hacía cultivos en la Ciénaga Grande y hacía cría de animales como los marranos en época seca. Y mi abuela, Dominga Josefa Guzmán Correa,
dos hermanas de esa generación se asentaron en un corregimiento que se llama La Subida, ella con una marcada influencia indígena en sus características físicas y raciales, pero muy ligada a la vida doméstica asociada al campo y a los recursos que derivan de la Ciénaga Grande. Entonces, ese es el Caribe que yo conozco, el Caribe desde el cual me posiciono. La siguiente, por favor, te cedo la palabra, Mel. Bueno, continuamos con el conversatorio. ¿Cuáles han sido los caminos recorridos para construir esa trayectoria de ustedes como mujeres investigadores que han producido conocimiento desde y sobre las ruralidades o el campo? Muchas gracias, Mel. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. La anterior. Perfecto, gracias. Inicialmente, ¿no? Presentaba a mi familia y materna muy ligada al campo. Coincidencialmente, pues también mi familia paterna viene de ese Sinú del cual viene la familia de la profesora Rosa, de Lorica y del Bajo Sinú, ¿no? Pero migraron muy temprano del Bajo Sinú, ¿no? Hacia la ciudad de Montería, pues como muchas de las historias que atravesarán a hijos y a nietos y nietas de campesinos del país buscando mejores oportunidades, ¿no? Mejores también, entre comillas, ¿no? Ahí después vamos a estar debatiendo un poquito eso si nos da tiempo. Pero entonces, no solamente esta relación inicial desde la infancia con el campo es lo que va a definir un poco mi trayectoria de investigación. También va a definir mi trayectoria de investigación la incomodidad que de temprano me produce las injusticias que siempre estaban atravesando, no solamente la situación familiar, sino también la propia situación violenta que definitivamente marca la historia y continúa marcando la historia de la región Caribe en el país, pero de un Caribe como profundo, ¿no? Y principalmente de Córdoba, escenario de grandes latifundios, ¿no? Y posteriormente, pues escenario de la violencia derivada del narcotráfico, del paramilitarismo y de la acumulación de la riqueza que se ve representada y muy bien representada en este paisaje del Sinú, en la concentración de la tierra, ¿no? Entonces, en mi carrera inicial como geógrafa, donde fui privilegiada por recibir educación de algunas mujeres que sentaron como unas bases para interesarme en la investigación, ese incómodo por el conflicto y por la violencia y por no poder profundizar desde el pregrado o por lo menos acercarme mínimamente en el pregrado al tema de la violencia en el campo, principalmente pues la concentración de la tierra y la concentración de modelos productivos en el propio departamento y en el pueblo de donde eran mis abuelos, Buenos Aires, La Manta, pues marca ese gran signo de interrogación. Algunos presentes o algunas también presentes conocerán que algunos temas para nosotros geógrafos, geógrafas, han sido restrictivos, ¿no? En el sentido de en qué posición nos coloca eso en términos de estar en el ojo del huracán. Y en ciertas épocas en nuestro país y desde la academia, hablar de algunos temas ha representado estar como en ese ojo del huracán. Y recuerdo muy bien en esto de interesarme inicialmente por los semilleros de investigación, que yo quería explorar un poco esto de la desigualdad en la tenencia de la tierra, porque la fotografía que les presentaba inicialmente es bastante representativa para mí, sobre todo porque esa foto se toma enfrente de la casa de mis abuelos, ¿no? Que tenían menos de 1 hectárea en su parcela de tierra y todo ese paisaje que ustedes veían al fondo, que es realmente un lugar de pastaje del ganado, pues eran muchas hectáreas.
pero esa tierra nunca nos perteneció, ¿no? Era el paisaje de frente de la casa de mis abuelos y ahí nos sentábamos y pasábamos las tardes y contábamos luciérnagas en las noches, pero no nos pertenecía como familia, ¿no? Entonces, esa desigualdad era difícil de explorar, ¿no? Desde la investigación en ese momento en que yo estaba tornándome profesional en geografía. Y ahí me fui por otros rumbos, pero que también me ayudaron mucho a entender un poco de las relaciones sociales y de cómo esas relaciones sociales producen espacios. Y yo aquí quiero nombrar algunas mujeres también geógrafas caribeñas que contribuyeron inicialmente en esa mi trayectoria, ¿no? Entre ellas la profesora Rosa Inés Babilonia, que en ese momento retornaba de Bogotá de hacer su maestría en la Universidad Nacional, la profesora María Alejandra Taborda, que fue casi que tutora, ¿no? Evaluadora de mi trabajo de pregrado, y una mujer que tenía mucho para enseñar en ese momento y continúa haciéndolo, sobre la producción del espacio, ¿no? Y sobre cómo esa producción del espacio también ella está atravesada por la violencia. Y finalmente por la profesora, muy querida profesora, que todavía nos acompaña en el programa de geografía, Teonil Aguilar, que ya hacía un trabajo, ¿no? De investigar lo rural, pero también muy tímidamente en ese escenario de no exponer ciertos temas que eran muy sensibles. Y sensibles porque recordemos que en nuestro país, entre 2010, perdón, 2000, 2010, fueron años profundamente violentos, ¿no? Y posteriormente también hay un recrudecimiento allí entre 2015 y 2017. Entonces yo termino mi pregrado y bueno, se abren algunas puertas en Brasil para hacer mi maestría y estábamos en un momento en que la defensa de la vida en ese contexto del conflicto era un interrogante gigantesco para otros países de América Latina y todos los ojos estaban puestos en Colombia porque se firmaba el acuerdo de paz en el año 2017, ¿no? Finales de 2016, inicios de 2017. Y eso me coloca en una posición que para mí hasta ese momento yo no había reflexionado, ¿no? Y es que como caribeña, ¿no? Pero también colombiana, ser parte de América Latina en muchas ocasiones representaba también tener que tomar una posición sobre lo que estaba pasando en el país, ¿no? Y tomar una posición para mí en ese sentido fue una invitación a investigar sobre lo que tanto se preguntaba la geografía latinoamericana en ese momento y era cómo se va a configurar el territorio en este posconflicto, ¿no? Una vez se firma el acuerdo de paz. Y esa pregunta, ¿no? que se me hace en un escenario internacionalista, me llega como una invitación para reflexionar y nuevamente abrazar esa intencionalidad que yo había tenido anteriormente de comenzar a comprender por qué la desigualdad de la tierra, ¿no? Y por qué, siendo profundamente ricos en conocimiento y en autonomía, en soberanía alimentaria, campesinos y campesinas vivían en las condiciones que vivían, ¿no? Porque también me ayudó a volver a esa pregunta de por qué mis tías, mi mamá tuvieron que, desde los 8 años de edad, salir del campo para trabajar en la ciudad, ¿no? En una infancia no vivida por completo. Luego en una adolescencia y una adultez temprana también atravesada por la exploración del trabajo doméstico. Y fueron preguntas que fueron surgiendo, pero que no sabía cómo nombrarlas, ¿no? Y creo yo que acercarme inicialmente al tema de la violencia desde una perspectiva más general, con todas las herramientas que en ese momento nos daba la propia geografía para entender la reconfiguración del territorio en este escenario de posconflicto, que posteriormente pues yo voy a nombrarlo como un escenario de conflicto y posconflicto, o como territorialidad de conflicto y posconflicto, pues allí se van como alimentando esas ideas inicialmente. Entonces, entender como la gran estructura del conflicto sin profundizar en algunas particularidades que posteriormente voy a comentar que se profundizaron en el doctorado, me ayudó a comprender también que en Colombia, un caso muy particular de acumulación por despojo,
tenía muchos elementos en común con otros países de América Latina, en donde también se daba la acumulación por despojo, ¿no? Y donde la violencia también atravesaba profundamente la vida del campesino y de la campesina, ¿no? Que también tenía que ver mucho con la migración de campo a ciudad, que tenía que ver mucho con cómo se ocupan las periferias de las ciudades, quiénes ocupan las periferias de las ciudades y cómo esas relaciones de género, raza y clase se van a reflejar en cómo nuestra sociedad se estructura. La siguiente, Melanie. Y esta fotografía, perdón. Esta fotografía que ustedes ven a la izquierda, que es una fotografía que está en blanco y negro, es muy especial y muy importante para mí porque me comenzó en la maestría. Yo hice, bueno, en conjunto mejor, para no pensar en la sujeta investigadora como individual y alejada de con quien realiza la investigación. Construimos con la comunidad de Cedro Cocido una relación muy cercana. Muy cercana, que permitió también convivir con las familias que estaban en este proceso de restitución y del retorno a la tierra, ¿no? En un escenario que nos dice mucho sobre el Caribe colombiano, porque la hacienda Cedro Cocido fue centro de operaciones del paramilitarismo en Córdoba, ¿no? Todo esta... la presencia de los castaños, ¿no? Y estas formas de control socioterritorial quedaron muy marcadas en la realidad de la comunidad de Cedro Cocido, ¿no? Entonces, también una invitación a explorar un poco el trabajo que se escribió en ese momento, pero esta foto entonces nos dice mucho de cómo también la infancia, ¿no? Y cómo se conecta esta historia de la propia infancia de Cedro Cocido, con quienes compartimos muy de cerca para el trabajo de maestría. Me contaba un poco también de mi propia historia y de mi propia infancia, ¿no? Entonces, por eso acabo escogiendo esta foto como portada de este trabajo denominado Territorialidad de Conflicto y Postconflicto, el caso de la hacienda Cedro Cocido en Córdoba, Colombia, ¿no? Finalizado en el año 2020. Y básicamente este trabajo es un trabajo para construir una memoria sobre no solamente las víctimas del conflicto armado, ¿no? Sino también una memoria sobre el tejido social, ¿no? El tejido social de sí un escenario profundamente atravesado por las violencias y las desigualdades producto, ¿no? De la concentración de la tierra, pero también una memoria sobre las posibilidades que nos brindaba la geografía en ese momento y que hoy nos sigue brindando la geografía para entender cómo se produce el propio espacio rural desde las relaciones sociales, ¿no? Y que no se puede comprender esa configuración, no se puede comprender la forma en que se vive el campo, en que se habita el campo, en que hay una intención siempre del retorno al campo sin entender las relaciones sociales y sin entender quiénes están, ¿no? En la base, construyendo ese tejido social. Es un trabajo por el que tengo mucho cariño. En ese momento en el país estaban aumentando de una forma muy agresiva los asesinatos y las persecuciones sistemáticas a los líderes y lideresas sociales que estaban llevándonos como enfrente, estaban en la línea de frente del proceso de reparación y de restitución de tierras y de los derechos también, no solo del campesinado, sino de las comunidades étnicas, de los derechos ambientales, de la lucha por el agua también. Entonces quisimos traer mucho esa fibra, ¿no? De quien está allí en la base, para poner entonces un gran signo de interrogación a esto que en ese momento en el país se le estaba llamando de territoriales de posconflicto, ¿no? Hoy nos queda mucho más claro, algunos años después, de que vivimos en un escenario de conflicto y de que esta justicia transicional de la de que tanto se habló y sobre la cual se pusieron tantas expectativas, acabó convirtiéndose en una justicia de lo posible,
¿no? Y digo en una justicia de lo posible porque en un escenario actual y tan crudo, aún de conflicto, todas estas expectativas que se habían colocado en el proceso de paz y en las políticas de Estado que se estaban construyendo en ese momento, pues comenzaron a encontrar muchas limitantes, ¿no? Y entre esas limitantes, el incremento de violencia contra campesinos y campesinas, líderes y lideresas. Y posterior, solo que allí yo lo llamo así, ¿no? Las mujeres siempre estuvieron sosteniendo mi trabajo, fueron quienes me acompañaron en la comunidad, fue la infancia que me acompañó, fueron las mujeres que garantizaron las condiciones de alimentación, de dormir, de poder tomarme un baño, de poder tener un café, de tener una conversación al final del día, pero ellas no aparecen como el centro de mi investigación. Y para mí eso constituyó una deuda, pero una deuda que yo no sabía que tenía como geógrafa y como investigadora hasta que no llego a mi estudio de doctorado, muy acompañada también y muy abrazada por mujeres que me enseñaron que este feminismo, que realmente es el feminismo útil, ¿no? Para transformar la sociedad, es el que se construye a pies descalzos desde el campo y desde las líneas de frente de defensa de la vida. Entonces, digamos que cuando pensaba yo en las trayectorias, pensaba en grandes amigas y compañeras de la militancia también y de la propia geografía en Brasil, que literalmente me tomaron de la mano para enseñarme también que son las mujeres las que sustentan la sociedad, ¿no? Al igual que ese escenario se presentaba desde muy temprano en mi vida con las mujeres de mi familia materna y paterna, así se reproduce en toda la sociedad, ¿no? Y eso quiere decir que hay unas condiciones estructurales que muchas veces damos por sentadas en los estudios geográficos, ¿no? Porque se ha construido una geografía agraria en el país, pero también en América Latina y el Caribe, que no reconoce a la mujer como un sujeto central en el campo, ¿no? Digamos que han habido estudios muy puntuales y mujeres también. Recordemos aquí, por ejemplo, a Catherine Legrand, a ver, se me escapan otros nombres recientemente, algunas investigadoras como Eloisa Berman, que han aportado mucho a la geografía colombiana también para entender ese papel de mujeres, ¿no? En el campo, en la ruralidad y en la relación con la tierra. Pero entonces, esa ausencia del sujeto femenino en la geografía me comenzó a dejar muchos interrogantes. Pero esos interrogantes no vinieron como por una reflexión propia, sino porque en la práctica y en la convivencia con otras mujeres y en ser abrazada y sustentada por otras mujeres en el exterior, comencé, ¿no? a darme cuenta que habían elementos que se estaban dejando por sueltos, ¿no? Y allí entonces viene como esta investigación doctoral, que podemos hablar de ella un poquito más adelante para yo poder cederle la palabra a la profesora Rosa. Bueno, en esta pregunta que nos hace Melanie sobre de dónde vienen pues nuestras trayectorias y experiencias y de dónde hemos venido construyendo, Mel, por favor, pasamos a la siguiente imagen. Yo tengo, digamos que una relación con lo rural un poco distinta, en el sentido que viene marcada por una relación de movimiento rural entre margen derecha, margen izquierda del río, y veía cómo en distintas épocas del año escaseaban ciertos bienes alimentarios en mi región y se cambiaban las prácticas productivas de las familias que vivían alrededor de Ciénaga, entre esos pues mis tíos, mis tías, mis abuelos, etcétera. El resultado de la observación de esos procesos y fenómenos siempre me generó mucha curiosidad en relación como a la forma como las personas, campesinos, pescadores, agricultores, cazadores, tenían una relación muy adentrada con lo que Ciénaga Grande del Bajo Sinú ofertaba a lo largo del año y veía siempre la variabilidad de la producción agrícola a nivel local. Era muy interesante para mí, por ejemplo, estar en época de Semana Santa en casa de mis tíos, comiendo arroz, comiendo frijoles, comiendo pescado,
y ver que toda esa riqueza alimentaria que llegaba a nuestras mesas era producida en el mismo lugar. Luego de varios procesos de movimiento personal, estuve interactuando tanto en zonas urbanas como en zonas rurales y seguía preocupada por las mismas cosas, ¿no? Cómo la oferta de recursos naturales disponibles en los entornos ecológicos próximos a las ciudades empezaban a escasear por las malas prácticas productivas que se generaban en estas áreas. Entonces, la preocupación central en el inicio estaba alrededor del tema de los alimentos, ¿no? ¿Dónde se producen los alimentos que las personas que viven tanto en el campo como en la ciudad requieren en su práctica cotidiana para su dieta? Y al mismo tiempo, interesarme por el sujeto especialmente campesino, por la mujer campesina, por el hombre campesino, por sus prácticas identitarias, por sus relaciones socioecológicas con el entorno, especialmente cienaguero, por los silencios, por las trayectorias que algunos en otros entornos espaciales dicen que son lentas, pero son sus espacialidades y cómo estos ritmos del día a día iban modificando ciertas prácticas espaciales en el entorno rural que eran muy distintas a las prácticas sociales y culturales que probablemente yo veía en mi entorno rural más próximo, que era el área urbana de Lorica. Entonces, en la década de los 90, en Córdoba, se empiezan a generar unos cambios desde el punto de vista físico en las dinámicas del río y en la morfodinámica que se presenta a Cuenca Baja, afectando a poblaciones de pescadores y agricultores. Y pues tuve una muy buena formación académica en mi enseñanza media, en donde tuve la oportunidad de formarme en una escuela humanista y ambientalista, y digamos que todo lo que tuviera que ver con la alteración de la vida en todas sus formas me generaba a mí una preocupación profunda. Por ejemplo, que en la época de escasez de Boca Chico, ya las familias en sus prácticas alimentarias no pudieran incluir el Boca Chico en la dieta. Y a los 14 años lideré un movimiento ambiental en el Caribe, especialmente en la región del Bajo Sinú, junto a otras personas y otras organizaciones para hacer valer los derechos por el agua y por la vida. Y en esa medida, pues también empezaron a aparecer preocupaciones por la pérdida de semillas tradicionales. Recuerdo muy bien que en las casas de mis tíos y en las casas de mis abuelos siempre se conservaban unas botellas en color ámbar para hacer los custodios de semillas de frijoles y de arroz y de maíz. Y era fascinante cuando yo veía a mis abuelos o a mi papá conversando con un compadre sobre el intercambio que ellos propiciaban de semilla y le decía el uno al otro: no, este año sembramos entre los dos y yo tengo la semilla y el otro año sembramos otra cosa. Y unas relaciones de solidaridad naturales que surgían en el entorno rural, que con el tránsito y la evolución de las dinámicas productivas de esta región se fueron modificando. Y ya no empezaron a aparecer en el escenario las solidaridades naturales que en mi infancia y mi adolescencia yo recurrentemente veía, sino que empezaron a aparecer microcomercios, otras formas productivas, actividades económicas diversas a lo que tradicionalmente yo veía en Ciénaga Grande, que era agricultura, pesca y cría de animales y especies menores. Y entonces, como tenía un profundo interés en que eso se documentara y se escribiera, además también me preocupaba el hecho que no existieran textos o documentos escritos sobre el Caribe rural. Históricamente hemos visto que muchas investigaciones se centran desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista arquitectónico en la población urbana y gradualmente los intereses por lo rural se supeditaban a la diferenciación entre lo urbano y lo rural y pare de contar. Entonces, la formación que impulsó en mí una serie de profesores, en este caso fueron hombres que fundamentaron mi interés en este tema de lo rural. El profesor Líder Kudris, por ejemplo, en el programa de pregrado en geografía. Más adelante me encontré con Ovidio Delgado en la maestría en geografía en la Universidad Nacional y con una socióloga que fue mi orientadora de la tesis de maestría. Y empecé pues como a ponerle forma a esas preocupaciones, ¿no? Escasez de actividades agrícolas, poca disponibilidad de alimentos para las poblaciones, mucha migración de población joven de zonas rurales hacia zonas urbanas y otras áreas de Colombia. Entonces yo desde el punto de vista geográfico tenía toda la intención de documentar eso, de entender cómo había sido la transición de economías campesinas a unas economías de apertura comercial. Y en ese camino me encontré con unas investigaciones que también se estaban adelantando en México sobre la nueva ruralidad. Y encontrando y buscando también me di cuenta que en algunas pequeñas regiones de Chile
también se estaban presentando estas transiciones, pero de una forma muy acelerada. Y eso terminó llevándome a esta tesis de maestría que para mí es como mi momento de iniciación por la geografía rural. Allí encuentro testimonios, hice entrevistas, viví entre la comunidad, permanecía todo el tiempo en esas áreas, y era como muy oscilante mi periodo de estancia en Ciénaga, época de cosecha de maíz, época de cosecha de frijol, época de cosecha de maíz, y discurría cotidianamente por ese entorno porque me era propio, y siéndome muy propio y muy cercano a mis gustos, a mis intereses y a mis afinidades, notaba que dentro de los nichos de investigación era una un tesoro investigar los temas rurales del Caribe y en especial de estos entornos campesinos. Y terminé haciendo en el 2014 la tesis de maestría en la Universidad Nacional de Colombia, tesis de maestría en geografía, llamada Nuevas Realidades bajo Sinú Colombiano. Esta tesis tiene mucho de mis abuelos, tiene mucho de mi papá, tiene mucho de mis tíos, de mis tías. Y este fue como el inicio de mi investigación sin preocuparme por los financiamientos institucionales. Como los mototaxis del pueblo eran mi transporte efectivo, las casas donde vivía me recibían con guisos de lenteja, mazamorra, bollo. Prácticamente todo estaba cubierto, porque era enlazarse en medio de la curiosidad intelectual, pero ser abrazada en los hogares de mujeres y hombres de una extraordinaria solidaridad y empatía por los gustos e intereses de una joven que andaba caminando con un sombrero gigante por los 3 pueblos que recorrió en esta investigación. Y el otro tránsito, le invito a Mel que por favor me lleve a la otra imagen, fue aún más interesante porque era surfear o navegar por aguas completamente desconocidas. Y resulta que en estas aventuras de continuar la formación intelectual, un buen amigo, a quien siempre le agradeceré por haberme dicho, vete a hacer doctorado a Chile, que es Daniel Santana, un geógrafo a quien admiro y aprecio profundamente en Colombia, me decía, tienes la oportunidad de continuar en la línea de investigación de periurbanización y ruralidad. Como tú estás interesada por lo que ocurre en aquellos espacios que físicamente no conocemos como urbanos, este sería un escenario muy interesante para que tú desarrolles tu trabajo doctoral. Llegué al doctorado con el interés de estudiar soberanías alimentarias campesinas en Colombia y terminé de la ciénaga caribeña y campesina a los Andes agroindustriales. ¿Cómo llegué ahí? No tengo la menor idea, pero fue un tránsito que fue absolutamente doloroso, porque en un principio era no entendía por qué estoy investigando otra cosa, pero al mismo tiempo era necesario para comprender otras ruralidades y otras espacialidades distintas a lo que yo en el Caribe conocía. Y terminé estudiando la región agrícola del Valle del Maule en la séptima región chilena, adentrándome a curiosidades sobre la variabilidad climática, las características del eje andino, la espacialidad de la producción. Acercarme por primera vez a una parra fue una experiencia tan prístina como la de un niño cuando, no sé, llega y abre los ojos al mundo. Y esto también me permitió a mí empezar a interactuar en un ambiente intercultural, en un ambiente en donde había muchas barreras culturales también, había muchos prejuicios por ser colombiana, por ser extranjera, por ser migrante y por ser estudiante becaria, ¿no? Era una serie de condicionantes que a veces en el extranjero te dificultan algunos procesos, pero luego se convierten en una gran oportunidad para adentrarte a preguntar cosas que probablemente los nacionales nunca se habían preguntado. Y en este sentido, el interés de esta investigación discurrió alrededor de tratar de comprender cómo una región se transforma entre 1985 y el 2017, cuando se hace, digamos, convulsión la agroindustria de los vinos. Y Chile entonces empieza a posicionarse en los mercados globales como el país de América Latina con la mayor oferta vitivinícola, incluso por encima de Argentina. Y pues empecé a mirar cómo en un país de esa naturaleza aparecen varios escenarios de explotación en donde se deja a un lado la producción campesina, en donde la concentración de la propiedad está ligada directamente a la estructura del capitalismo, en donde la valoración de los recursos naturales es también otra, digamos que vitrina que se invisibiliza dentro de la investigación rural,
por las condiciones también ideológicas que imperaban en ese contexto. Entonces, de la situación de caribeña campesina y cienaguera a llegar a los Andes con una lectura de alguien externo, de alguien mujer, de alguien que trata de entender la complejidad de las relaciones territoriales que ocurren en una región de la cual no conoce absolutamente nada, fue un trabajo en mi caso muy desafiante. Pero así como fue desafiante, fue absolutamente gratificante y enriquecedor. Entonces, yo digo que de la Ciénaga Caribeña y Campesina, definitivamente pasé a los Andes agroindustriales a comprender la amalgama de relaciones sociales y productivas que ocurren en esta región de América. Eso sería. Pasamos, Mela, a tu siguiente pregunta. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, entonces vamos con la última pregunta. ¿Desde dónde están produciendo este conocimiento? Bueno, esta pregunta me gusta bastante porque nos lleva al inicio, ¿no? De esta idea del conocimiento situado, desde dónde me posiciono y me posicionan también las condiciones de raza, género eh, y clase, ¿no? Para pensar, pero también para experimentar la investigación como un cuerpo que no es ajeno a la investigación, ¿no? Que si bien venimos de una escuela, como bien lo resaltaba la profesora Rosa, humanística, ¿no? La geografía de alguna forma tiene esta deuda que también tienen las ciencias sociales en cierta medida, y es de que el investigador o la investigadora se reconoce como un cuerpo ajeno a la propia investigación, ¿no? Como que aquí está el investigador y por allá está el objeto de investigación, ¿no? Y el conocimiento situado también, esta propuesta de conocimiento situado, que yo la conocí a través de investigaciones feministas diversas, ¿no? Nos dice, ¿no? Que nos posicionamos en el mundo también a partir de una propia experiencia que en el caso de nosotras las mujeres está demarcada por las condiciones de género, ¿no? Y yo incrementaría estas condiciones de raza y clase también porque al ser mujeres caribeñas no podemos desconocer esas relaciones raciales y esas relaciones de clase que son una herencia definitiva del proceso violento colonial, ¿no? Entonces, me gusta también esta pregunta porque me permite conversar sobre algo que no es tan chévere, y es que muchas veces partimos de la incomodidad para hacer nuestras investigaciones, ¿no? Entonces yo diría que desde donde he producido, siempre pensando en el conocimiento en plural también, eh, mis investigaciones, ha sido de un lugar de incómodo, ¿no? Desde este lugar de incomodidad y de sentir muy de cerca las diversas formas de violencia que nos atraviesan, ¿no? Como mujeres caribeñas, pero también como sociedad colombiana. Y ese lugar de incómodo me parece también un buen punto de partida porque aquello que nos incomoda también es aquello que no viene solamente como una gran pregunta de investigación, sino también que viene con un compromiso y un propósito, ¿no? De transformación de esa realidad que nos incomoda. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, Mel, por favor. Y asumir ese compromiso también quiere decir que se generen ciertas rupturas, ¿no? Que se generen ciertas rupturas con el conocimiento que antes dábamos por sentado, que se generen ciertas rupturas con algunas relaciones al interior de la vida académica, pero también de la propia vida personal, que para nada están separadas, ¿no? No podríamos aquí hacer como una separación meramente dicotómica allí, ¿no? Como si fuera agua y aceite entre lo personal y el mundo académico. Y yo creo que en cuerpo y experiencia de mujer, luego Rosa, pues también si puede contribuirnos allí, ella ya lo decía, ser mujer migrante, ¿no? Y estudiar una realidad ajena a la mía. O sea, ser mujer acerca mucho más la experiencia personal y la experiencia académica, ¿no? Entonces, desde dónde he venido como produciendo este conocimiento, nuevamente colocándolo en plural,
Yo lo respondería con esto que yo he llamado de lo que me mueve, y voy a leerlo aquí pues para no extenderme más. Y yo digo, ¿no? Como jefa de los estudios agrarios, hace algún tiempo comencé a experimentar malestares por la ausencia de las mujeres sujetas femeninas en el debate y las investigaciones realizadas en torno al tema de la tierra, territorio. Me parece que esa ausencia es, entre otros factores, el reflejo de efectos rebotes, si así quisiéramos llamarlo, del silenciamiento y no reconocimiento del trabajo de nosotras las mujeres en la propia geografía, ¿no? Yo creo que esto hay que tomárnoslo muy en serio porque siendo mujer geógrafa y estando rodeada de mujeres geógrafas brillantes que tanto me han enseñado, este incómodo permanente y este malestar permanente por un silenciamiento y no reconocimiento del trabajo de las mujeres al interior del mundo académico, ¿no? Y eso es lo que me acerca mucho más a pensar en una geografía feminista, ¿no? Y en una geografía feminista que aprende de los feminismos comunitarios indígenas, del feminismo campesino y popular, ¿no? No de un feminismo académico, de un feminismo con un modelo de pensamiento importado, sino este feminismo que nos enseña que la única posibilidad de transformación de la realidad al interior del mundo académico es la transformación de la realidad misma, ¿no? Como sociedad. La siguiente. Bueno, este texto hace parte de un trabajo también al cual le tengo mucho cariño, que es producto pues de mi estancia en el doctorado de estudios feministas de la UNICASH en México. Estuvimos pues compartiendo también, diría yo que con un núcleo de pensamiento muy interesante y muy valioso que infelizmente en estos momentos está pasando por una crisis, por falta de financiamiento y persecución también al interior de la universidad en el sur de México, en Chiapas. Y es un trabajo que viene a recopilar estas experiencias muy cercanas y muy sentidas de cómo se teje la investigación y las metodologías de investigación feministas al interior, no solamente de la vida académica, sino también de cuerpos, ¿no? De mujeres que entretejen esas posibilidades por donde se puede. Muchas veces por los márgenes, otras veces por las fracturas, ¿no? Y muchas veces en espacios que inevitablemente son externos al mundo académico. Entonces yo también diría que venimos produciendo este conocimiento fuera del mundo académico, ¿no? Que como mujeres que también enfrentamos una crisis en estos momentos, no solamente aquí en el país, sino en otros países, de encontrar un lugar en la academia, de no tener financiamiento, de tener pocos concursos públicos, de tener que pasar años siendo profesoras catedráticas sin reconocimiento de nuestro trabajo. La única posibilidad que encontramos es de construir espacios propios y espacios sustentados por nosotras las mujeres, ¿no? Y creo que ese sustentar esos espacios por nosotras las mujeres viene de un aprendizaje que no es del mundo académico, ¿no? Es el aprendizaje de mujeres que están allí sustentando el tejido social, recomponiendo el tejido social en el campo, por ejemplo, en las periferias de las ciudades, ¿no? Y aquí entonces yo quisiera cerrar para ya cederle la palabra a mi querida Rosa. Y es que construir, repensar e irrumpir en la ciencia geográfica corresponde con el proceso de transformación en su totalidad, y que la investigación para mí ha sido un proceso de encuentro con mujeres que en su llanto, sonrisas, manos calurosas, espaldas cansadas han demostrado la potencia de tejer juntas. Y aquí pues hay algunos retratos de esas mujeres maravillosas que durante la investigación doctoral que realizamos en el Cauca colombiano y en varias regiones de Brasil atravesadas por economías muy violentas, nos enseñaron, ¿no? Que finalmente una geografía que no puede reconocer el papel central de la mujer en la producción del espacio y de la vida misma es una geografía ajena a la realidad. Entonces, cada vez más necesitamos alimentar ese compromiso, ¿no? De poder transformar la geografía
pero de cara a la transformación de la propia realidad y de cara al reconocimiento de quiénes son realmente aquellos que estamos llamando de sujetas y sujetas en nuestras investigaciones, a quienes estamos dejando por fuera de nuestras investigaciones y por qué es la palabra más importante, es la pregunta más importante. Porque algunos temas de investigación son más recurrentes en la propia geografía y porque otros no son tan ajenos, ¿no? Y ahí yo dejo como interrogante, ¿y no será porque estamos reproduciendo esas relaciones racistas, patriarcales, al interior de la propia geografía, ¿no? Entonces, ese es mi lugar de incómodo, Melanie, pero también de un compromiso profundo de cara al compromiso que nos muestran las mujeres en el sostenimiento y la producción y la reproducción de la vida en nuestra sociedad y principalmente pues en el campo que es mi foco de estudio. Adelante, querida Rosa. Bueno, digamos que al formular esta pregunta, la intención también era plantear que existen otras formas de producción de conocimiento que nosotros hemos siempre como englobado o petrificado casi, ¿no? En escenarios que son universidad, centros de estudio, centros de investigación y pared de contar. Y pues hace varios años, desde 2019, cuando estuve en la Universidad de Sao Paulo haciendo mi pasantía doctoral en el programa de Integración de América Latina, en medio de también la convulsión social que estaba experimentando el país en su momento, yo me preguntaba, bueno, la geografía tiene tanto arsenal de instrumentos, ¿no? Tanta variedad de epistemologías, métodos, se ha nutrido de varios campos disciplinares. ¿Cómo nosotros podíamos hacer para que realmente haya un ejercicio que transforme y genere bienestar en los entornos espaciales en donde nosotros transitamos? Y desde allí pues empecé a interesarme por algo que se llama geografías de la esperanza, que nace mucho en el seno de la geografía ambiental, las crisis ambientales de varios países en América Latina. México empezó a hablar de geografías de la esperanza con algunos autores. Y este tema de trabajar para mejorar la vida en su forma más integral me hizo llegar a estas formas no institucionalizadas de investigación que vienen de los procesos colaborativos, que vienen de las redes que una como mujer logra trenzar y tejer o logra hilar. Y en la medida en que vamos como mostrando nuestra trayectoria y reconociéndonos en lo que somos, empezamos a ver escenarios en donde podemos tener incidencia. Y esa incidencia va desde lo político hasta lo más sencillo como cuidar de una gallina en el campo. Y digo desde lo político porque en muchos entornos rurales en donde esperamos que las formas de producción y reproducción de la vida sean guardadas y custodiadas por algunos entes institucionales, vemos que estos escenarios no son así y que deben aparecer otras territorialidades y otras formas de esperanza para transformar las relaciones de poder que existen en el territorio y que han sometido a los espacios rurales a ser espacios olvidados, a ser espacios de borde, a ser espacios del margen, a ser espacios del miedo, a ser espacios en donde no podemos llegar porque hay presencia de actores armados, etcétera. Y pensando en eso, entonces llegaron las geografías de la esperanza diciendo, listo, la alcaldía no está, el Estado no se encuentra, pero nosotros como red de personas podemos hacer cosas. Y esta fotografía que observan en pantalla es del trabajo de investigación-acción más reciente en el que estoy trabajando. Aquí están las fotografías de unas mujeres y unos hombres extraordinarios del municipio de Puerto Escondido. Me acompañan algunos colegas y unos amigos que se han sumado a este ejercicio colaborativo. Es una comunidad en donde hay presencia de diapirismo de lodo. Fueron declarados como territorio con una calamidad pública. Después de esta calamidad pública cerraron la escuela rural. Quedan prácticamente como en el silencio y en el olvido. Y ahí aparecen estas geografías de la esperanza, tratando de coaccionar los territorios desde la institucionalidad, desde la gestión de riesgo, desde la gestión territorial y ver cómo desde los mismos ejercicios comunitarios se pueden ir resolviendo necesidades en las comunidades. Y esto tiene mucho que ver con el empoderamiento que tienen algunas redes de mujeres, en este caso la Asociación de Mujeres del Cerro Santa Cruz, a quienes pues también les envío un gran saludo desde este webinar, que sé que algunas de ellas están conectadas
porque son mis heroínas, digamos que en esta transición de vida son mis heroínas. Y la siguiente imagen corresponde también a un trabajo que estamos haciendo en un resguardo indígena del Urabá, en este caso del municipio de Turbo, en una vereda que se llama San José de Mulato. Son territorios indígenas y son territorios campesinos. Son territorios en donde pocas personas quieren llegar, porque también hay unas huellas históricas de conflicto armado. Siguiente, por favor, Mel. Y aquí lo interesante es entender cómo la construcción de territorio a partir de la visión y de la vida indígena nos ayuda a entender la diversidad de lo rural y la particularidad que existe en lo rural en términos de su diversidad productiva, su diversidad cultural, el tejido relacional, la simbiosis socioecológica, las formas de empoderamiento y lucha, la resistencia que tienen en estos territorios son completamente dignas de admiración y de reconocimiento. Y en este sentido, pues yo abogo al hecho de que aunque no haya una figura monetaria que esté detrás de nosotros haciendo posible cosas, aparecen madrinas y padrinos y aparecen personas que empiezan a cubrir esas necesidades a través de ejercicios y donaciones, ¿no? Y nos permiten a nosotros trasladarnos desde Córdoba, desde Montería, hasta esa vereda, hasta ese corregimiento, hacer comida juntos, conversar, conocernos, reconocernos y desde ese punto de vista, pues, identificar que el conocimiento que nosotros producimos parte también de la capacidad de hilvanar y de tejer redes, ¿no? Mucha gente a mí por lo general me etiqueta como una persona que tiene la capacidad de captar atención y de captar talentos, pero eso al mismo tiempo es lo que produce el sentido de relaciones que uno va desarrollando bajo las lógicas éticas del respeto, de la amabilidad, del buen trato, del desdibujar las prácticas machistas, clasistas, violentas que han marcado nuestros espacios rurales y convertirlos en estas geografías que yo también denomino geografías comunitarias para territorios de paz. Y pues creería que con esto hacemos un primer cierre, porque también esperamos que este webinar sea un espacio de apertura para que sus intereses, sus gustos y sus investigaciones por los temas rurales se extiendan, ¿no? Mucho más. Y nuevamente, pues muy agradecidos con la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia por esta oportunidad especial de poder compartir lo que hacemos y lo que somos. Muchas gracias a la doctora Rosa Inés Babilonia y a la doctora Marcia Pertús por contarnos esas trayectorias de vida y científicas que han venido construyendo a lo largo de sus vidas. Hay mucho de lo que hay que hablar realmente, pero pues el tiempo hoy no nos acompaña. Entonces, pues agradecemos a todas las personas que se conectaron, a las ponentes del día de hoy, a las personas que nos van a ver en YouTube. Esperamos que nos sigan acompañando en las próximas versiones de esta serie de webinars de Mujeres, Caribe y Ciencia y síganos en redes sociales para no perderse nuestra programación. Melanie, voy a tomar un poco la palabra para agradecer desde la Asociación de Mujeres y desde el Comité Directivo de la Asociación por este maravilloso webinar. Yo creo que además ha sido una experiencia muy enriquecedora, ha sido una crónica Caribe y es verdaderamente increíble lo que ustedes han hecho hoy. De verdad, muy agradecidos. Todos los que estamos aquí en el webinar estamos encantados con esto. Yo no me puedo ir. Creo que hay muchas preguntas. Si ustedes nos lo permiten, por lo menos unos 5 o 10 minutos para que quienes quieran hacer preguntas lo puedan hacer. Y también me voy a permitir de forma muy personal, pero yo creo que a nombre de la asociación, porque por el chat de la asociación hemos estado comentando lo increíble que nos ha parecido este webinar, hacerle un par de preguntas a Rosa y otras a Marcia, si les parece bien. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, por una parte, Marcia iba
relatando una crónica caribe de cómo la infancia, cómo el impacto de esas migraciones de las abuelas, de la madre, de la familia extensa y cómo todos esos tejidos te fue llevando primero a interesarte por la geografía, luego a empezar a investigar la geografía, luego a migrar a otros países para contar y construir. Y además esa palabra que creo que te ha identificado durante todo este proceso de construir una visión desde la geografía, no puedo dejar de preguntar cómo esa perspectiva feminista que además tú describes como que sea útil para la sociedad, que le permita a la sociedad transformarse, la ves reflejada, por ejemplo, en la actualidad en el campo. Es decir, de qué manera ¿tú consideras que ese discurso puede ser tan poderoso como para transformar lo que aún falta por transformar en esa construcción que tú llamas de la investigación en geografía? Respondemos este primer bloque de preguntas mientras surgen otras. Sí, yo Sí. tengo esta Bueno. primera y luego le hago una rosa y luego también vamos mirando en el chat otras Bueno, que hay. perfecto. Bueno, Lady, muchísimas gracias y nuevamente muchísimas gracias a la Asociación de Mujeres Caribeñas en la Ciencia que nos abre este escenario y que también responde un poco a esto que venimos dialogando con Rosa. Son finalmente los espacios construidos entre nosotras las mujeres que nos permiten compartir nuestras experiencias y el conocimiento, ¿no? Y enriquecerlo también y fortalecernos juntas, ¿no? Abrazarnos, también como mujeres en la mayoría eh, que hemos migrado para poder avanzar en el mundo de los estudios y en el mundo de la investigación académica, ¿no? Entonces, yo mencionaba, Lady, dos feminismos de los cuales he aprendido mucho, que es el feminismo campesino y popular y el feminismo indígena comunitario, que emergen como propuestas en América Latina, ¿no? Y en nuestra gran América, que Ayab Yala, que viene, ¿no? Desde Centroamérica hasta Suramérica, ¿no? Y, y cómo esto se ha reflejado en transformaciones en el campo y cómo podría también producir algunas transformaciones en un futuro cercano, porque me gusta pensar, ¿no? En el futuro, en la transformación en el futuro cercano. Yo creo que hay varios ejemplos. Yo pensaría en la Marcha de las Margaritas que se da anualmente en Brasil y es todas estas mujeres que salen del campo, de territorios recónditos y de un Brasil profundo también a marchar en el mes de marzo. Y vemos mujeres que sustentan la vida en el campo y que están, como ya lo habíamos dicho anteriormente, atravesadas profundamente por diversos tipos de violencia, se unen, ¿no? En un sentir y en un pensar para manifestarse allí como en un gran tejer de hay cosas que necesitan transformarse en nuestra sociedad y no solamente para nosotras las mujeres, sino para el conjunto de la sociedad. Y yo creo que una enseñanza valiosísima que nos enseña el feminismo campesino y popular y es que las mujeres no luchan solamente para la transformación de las condiciones de las mujeres. Las mujeres campesinas luchan para la transformación de las condiciones de opresión del conjunto de sus comunidades, ¿no? Porque podríamos estar haciendo también una lectura muy sesgada de esta idea de que el feminismo solo se preocupa por las mujeres. Y son las mujeres campesinas de Brasil y de Colombia que me han enseñado mucho sobre esta idea de que nos preocupamos por la reproducción de la vida, nos preocupamos por la crisis ambiental, ¿no? Nos preocupamos por las amenazas, nos preocupamos por la desaparición de nuestros hijos, nos preocupamos por los hijos que se enfilaron en la guerra y que no parimos hijos para la guerra, pero finalmente tenemos que enterrar hijos por la guerra, ¿no? Entonces, creo que si quisiéramos pensar en una perspectiva feminista que puede ayudarnos a transformar la realidad del campo, yo traería a colación, ¿no? Estas mujeres que han construido desde la práctica y desde estar en la línea de frente ante todos los tipos de violencia,
y reconstruyendo una y otra vez y una y otra vez su tejido social, sería el feminismo campesino y popular. Y pensando en las comunidades étnicas, ¿no? Principalmente en las comunidades indígenas de nuestra gran Ayala, el feminismo indígena comunitario, ¿no? Que nos enseña que la relación cuerpo-territorio, o sea, la relación tierra-territorio, esta relación profunda de las comunidades y sobre todo de las mujeres con la tierra, también es atravesado por problemas, que no podemos idealizar estas relaciones que muy desde lejos la antropología, la sociología, la propia geografía acaba desconociendo que existen problemas que son graves y que también comparten esta idea de ser grandes formas de opresión que son estructurales a toda la sociedad y que se profundizan también en las comunidades indígenas. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en cómo las relaciones patriarcales afectan profundamente la vida de las mujeres indígenas, cómo ellas también están sometidas a ciertos sistemas de creencias, de prácticas, de usos y costumbres que acaban no permitiéndolas de tomar este papel de sujeta central en la construcción de su propia historia como mujeres y de la historia y de la transformación de la historia de sus comunidades, ¿no? Entonces creo que este feminismo comunitario indígena nos enseña sobre esa relación del cuerpo-territorio. Ha sido, yo creo que es un concepto también que es una categoría que se viene debatiendo mucho en la geografía recientemente y que tenemos que reconocer que es una categoría que surge de la experiencia de las mujeres indígenas, ¿no? Y de esa visión de las mujeres indígenas de decir, ojo, que nosotros hemos estado desde el proceso de colonización violenta enfrentando no solamente la pérdida de nuestros territorios, la pérdida de nuestras costumbres, ¿no? También hemos enfrentado una penetración patriarcal de nuestro cuerpo territorio muy profunda y muy dolorosa. Y me encanta también el feminismo indígena comunitario porque nos enseña que también esto de ser mujeres que sostenemos la vida y que construimos juntas, podemos sanar juntas, ¿no? Que esa creo que es otra enseñanza de los feminismos estos que yo hablo, que son de pies descalzos y realmente útiles para la transformación de la realidad. Y es que como mujeres, ¿cierto?, que construyen estos feminismos populares, si quisiéramos englobarlos en una gran categoría, hemos aprendido a sanar juntas, ¿no? Y a reconstruir el tejido social juntas. Y no sé si te respondo la pregunta, Lady. Yo creo que no solo la respondes, sino que la extiendes y no puedo dejar de pensar que queremos no solo un segundo webinar, sino un tercero. Es que aquí hay mucho material y necesitamos Con poder mucho hablar estas gusto. cosas en perspectiva Caribe. Es que lo que Sí. están haciendo es poderoso. Uh-huh. Mm, Como no nos podemos extender mucho más, te agradezco y le hago la pregunta a Rosy. Por aquí también hay otra pregunta que nos deja Ana. Gracias, Marcia. Claro que sí, no solo le respondiste, la extendiste muy bien. Gracias. Bueno, Rosa decía algo que a mí me llama mucho la atención. Decía, cuando yo estaba más niña, cuando estaba en estas reuniones en el campo, había una solidaridad natural que se transformó un comercio o más bien un microcomercio que cambió la dinámica social y cultural de esos espacios. Y hablabas de algo, se transformaron las relaciones de poder y hablabas de la geografía de la esperanza a partir de las redes, que está absolutamente conectado con lo que dice Marcia. Nosotros que estamos haciendo aquí comunidad con la Asociación de Mujeres Caribeñas y tú que has sido una gran líder en todo este proceso, ¿qué crees que le hace falta a esas nuevas juventudes o a esas juventudes para comprender el poder de las redes? ¿Cómo enviarle ese mensaje a las jóvenes y decirles, necesitamos unirnos solidariamente? Bueno, yo creo que eso se responde mucho, bueno, en mi experiencia desde el seno del hogar. Yo soy la cuarta de 5 hermanos. Yo fui acurrucada, cuidada, consentida, abrazada, amada, mimada, contenida por primas mayores, tías mayores, mi abuela. Era como, por decirlo de una forma muy coloquial, era la mascotica de mi casa y soy como, recibí mucho amor de parte de ellos, o sea, tanto de hombres como mujeres.
Y pues en los escenarios en los que actualmente nos encontramos, yo veo que hay mucha fisura y mucha grieta, que requiere entender que para poder transformar hay que sanar. Y entonces la invitación que yo le doy a las mujeres jóvenes que están haciendo ciencia es que no se aíslen, porque ese camino de aislamiento hace que la fisura y la ruptura y la herida se abra. Hagan parcería, hagan amigas. Una amiga que te impulse y te lleve a una cosa y te lleve a la otra es la mejor compañía. Sean selectivas con sus relaciones y con sus amistades, sean estratégicas, no por interés ni utilitarismo, sino que para poder uno llegar a un proceso en donde puede impactar socialmente, puede llevar trayectorias de liderazgo, transformando comunidades, empoderándolas, trabajando con ellas. Yo pasé por un proceso personal en donde me di cuenta que aunque fui muy mimada, consentida, contenida, que había presencia de papá y mamá, y padres y madres cuidadoras y amorosas, no violentos, no autoritarios, sino que nos concedieron libertades para elegir. Tú también tienes algunos silencios y unas preguntas y unas curiosidades que como mujer te atraviesan. Y pienso que las que elegimos la ciencia como un camino para llegar a esto, debemos entender que funcionamos es a través de la colaboración. Yo antes me imaginaba sola y lejos de mujeres. De hecho, en la vida universitaria siempre estuve muy rodeada de hombres, como mi grupo de relaciones y contención eran los hombres. Pero cuando ya crecí, maduré y me di cuenta del poder y la grandeza que hay en la fuerza de las mujeres, yo dije no, o sea, definitivamente el camino es a través de las relaciones, en amor, en respeto, en poder construir cosas colaborativamente. Entonces yo pongo muchos ejemplos como si vamos a hacer una reunión familiar, ¿quiénes siempre están disponibles para hacer las cosas? Yo hago esto, yo hago lo otro, y son ¿quiénes? Las mujeres. Entonces, nosotras siempre tenemos una buena disposición para hacer, tenemos es que estar conectadas a otras que también tengan esa misma disposición, que también estén en esa misma sintonía. Yo soy muy celosa de hablar de otras perspectivas de feminismo, comparto plenamente la postura de Marcia, un feminismo útil, transformador, que permita cohesionar la vida en todas sus formas. Ese es el verdadero feminismo poderoso, ¿no? En donde se conservan esas formas. Y eso es posible, sí, solo sí, si sabemos rodearnos, si sabemos, si sabemos elegir las personas con las cuales recibimos consejos, influencia. Yo tuve muy buenas referencias de maestras en mi escuela que eran mujeres contenedoras y abrazadoras y amorosas. De hecho, yo estudié geografía porque mi profesora de geografía en grado noveno fue mi fuente de inspiración, a quien también aprovecho y le mando un hermoso abrazo y saludo, que se llama Ruth Quijano, de lo más precioso que yo conocí en mi vida. Y ella era licenciada en ciencias sociales y se fue por la geografía. Y ella me encauzó desde octavo, noveno y me enamoré de ese camino. Entonces, que busquemos referentes maternos, aunque no hayamos sido cuidadas por mujeres, busquemos referentes femeninos que nos ayuden a entender que nosotras estamos diseñadas con unas cualidades y unas virtudes muy especiales como mujeres. Y eso puede permitirnos hacer estas cohesiones, ¿no? Estando en el doctorado, yo tenía un grupo grande de colombianos con el que me reunía y a mí me decían Mamá Rosa. Me decían Mamá Rosa porque ellos decían que yo era como una gallina grande, que tenía unas alas muy grandes y que tenía la posibilidad de darle este cobijo a otros, ¿no? Y eso es posible solo si nosotros entendemos que hay fracturas, fisuras, que hay que sanar para poder empoderar y transformar esos entornos y llevar esto que yo llamo esperanza a otros lugares. Claro. Y sí se puede, mira, si te dicen que no, el camino se abre por otro lado, pero siempre hay caminos posibles, en especial cuando lo que te impulsa y te mueve es el amor. Eso yo lo Qué tengo interesante. científicamente comprobado. La ecuación aún no la tengo clara matemáticamente, pero todo lo que uno hace con amor siempre va Claro. generando esos espacios, ¿no? Esos caminos y esas posibilidades. Rosa, Marcia, muchas gracias. Para finalizar de forma muy breve, para poder cerrar el webinar, dice Ana, ¿qué le diría a una chica que hoy se encuentra en estos lugares donde ustedes iniciaron y de hecho donde estuvieron narrando esa primera historia de lo que las inició en el camino de la ciencia? ¿Qué mensaje les dirían si hoy están soñando con un camino en la ciencia? ¿Que hubiesen querido ustedes escuchar una frase, una palabra,
en ese momento y qué habría hecho la diferencia en su propio camino desde esa esperanza y transformación. Además, les agradece por este webinar tan poderoso. O sea, ¿qué habrían querido escuchar? Yo me tomo la palabra rápidamente y les diría que siempre abunden mote de queso y ñame. O sea, aunque la cosa escasee, definitivamente siempre habrá alguien que te dará motivación y ánimo. O sea, siempre, siempre aparecerá esa estrellita, figurita mágica extraordinaria. Yo les diría que siempre abunden mote de queso y ñame. Hermoso. ¿Y tú, Marcia, qué le dirías? Gracias. No, yo escucharse más, ¿no? A nosotras mismas. Si hay algo que nos incomoda, si, como dice Rosa, por aquí me cerraron una puerta, entender que de alguna forma esa puerta se está cerrando con una intencionalidad. Y en muchas ocasiones esa intencionalidad es de apagarnos también, ¿no? Entonces, rodearnos muy bien, como dice Rosa, intentar construir redes de apoyo que nos soporten para no someternos a ciertas situaciones que como mujeres latinas en el exterior creo que hemos conocido muy de cerca, porque de alguna forma estas relaciones que se construyen de opresión, estas relaciones desde el poder en la vida académica acaban callándonos muchas veces, ¿no? Entonces, si te callas, si te incomodas, si no te parece justo, hay siempre una otra posibilidad Sal de corriendo, no que ahí estar en nos ese ven. lugar que te violenta, yo creo, ¿no? Y el silenciamiento muchas veces también es una forma de apagarnos como mujeres que queremos construir un camino en la ciencia, ¿no? Yo creo, vuelvo nuevamente, si hay un lugar de incómodo, siempre habrá posibilidad de construir redes entre mujeres y quiero destacar también muchas veces hombres ¿no? y otras formas, ¿no? De construir redes que te permiten abrir camino frente a ese cierre de posibilidades que te silencia y que muchas veces te quita la esperanza de transformar no solamente tu propio camino, sino también otro camino. Revisar la historia de otras mujeres que permitieron que hoy, por ejemplo, nosotras estuviéramos aquí y reconocer ese camino que otras mujeres han hecho para que nosotras hoy podamos llamarnos, ¿no? de mujeres en la ciencia, por ejemplo. Eso yo diría. Y muchas gracias por tu pregunta. No, muchísimas gracias a ustedes. Quisiera que Melanie también pudiera aparecer. Creo que de las cosas más bonitas que hemos hecho con estos webinars es que por un asunto precisamente fortuito tuviésemos además como presentadora de este webinar y quiero también agradecer a Melanie, a una joven investigadora. Ustedes han dado un ejemplo total de lo que es ser una mujer caribeña en la ciencia. Así que muchas gracias. Esperamos poder tener un segundo, un tercero y hasta un cuarto webinar con ustedes para hablar de muchos más temas. Si Melanie está por ahí, también la despedimos. Y bueno, gracias también a todas las personas que se conectaron muchas, más de 30. Y esto es un gran éxito y claramente jalonado por el gran ejemplo que ustedes y la inspiración que tienen con todo el público. Así que gracias a quienes están viendo también este webinar y que lo verán en diferido. Y gracias a todos. Les ponen allí por el chat varios comentarios, así que los dejamos. Chicas, muchas gracias. Un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias. Chao, chao.